La Asunción de la Virgen María es una luz potentísima que nos invita a reconocer hacia dónde debe ir nuestra mirada. Una luz potente, una luz bella, una luz suave y cálida. Yo deseo que la alegría de esta fiesta de la Asunción se riegue por todas partes. Yo deseo que con solo escuchar estas palabras, tú ya sientas alegría, dulzura y luz en tu corazón. La Virgen María ha sido asunta al cielo. Es el triunfo absoluto de Dios. Es la respuesta perfectísima de Dios a nuestras necesidades y es la respuesta perfectísima de la criatura, en este caso María, al amor de Dios. Como mi vocación sacerdotal nació un 15 de agosto, hace ya 44 años. Como mi vocación nació un 15 de agosto, y como después la Santísima Virgen fue instrumento precioso para que Dios recuperara mi vocación, porque yo me estaba distrayendo en una especie de idolatría del conocimiento y de la ciencia. No porque sea mala la ciencia, sino porque es malo con lo que uno idolatra, sea lo que sea. Bueno, como yo estaba en esa circunstancia, Dios a través de la Virgen me llamó nuevamente, de manera que mi vocación como religioso, como sacerdote y como dominico, yo la debo completamente a la Virgen y muy particularmente a la Asunción de la Virgen. En aquel momento, cuando sentí ese llamado profundísimo, ese llamado intensísimo, pues todo empezó, la recuperación de mi vocación empezó con que yo estaba haciendo mis estudios de física pura y empecé a sentir un deseo irreprimible, un deseo intensísimo de ver a la Virgen. Para mí es muy difícil decir esto, porque no es exactamente que yo quería tener una aparición de la Virgen, no. Pero la única manera como lo puedo describir es esa. Yo quería ver a la Virgen, quería, no sé, como conocerla, como estar cerca de ella. Y mi vida en ese momento estaba muy lejos de Dios. En el sentido de que muy poca oración, cero confesión, cero sacramentos. O sea, yo estaba mal. Pero vino este deseo de ver a la Virgen. Y yo durante mucho tiempo me pregunté cómo era posible que a un estudiante de física le llegara el deseo de ver a la Virgen María. Yo me hacía esa pregunta. Muchos años después, me pareció entender una respuesta que es la que te voy a compartir. Tiene todo el sentido del mundo que el que estudia ciencia, particularmente el que estudia física, sienta deseo de conocer y ver a María. Porque hubo un momento en una experiencia de oración que tuve en que el Señor me mostraba con claridad, María es el universo como yo lo pensé. Entonces, como yo estaba estudiando física, todo aquello de la cosmología y la física de partículas y la mecánica cuántica, yo estaba estudiando eso para comprender el universo. Fíjate que tiene mucho sentido. Es que María es el universo como Dios lo pensó. Porque el universo que nosotros vemos, empezando por esta tierra, es un universo manchado, deformado por el pecado. Un universo manchado por el pecado. En María no hay pecado. María ha sido asunta al cielo, pero es que la vida que llevó en esta tierra fue una vida sin pecado y fue concebida sin la mancha de pecado original. Entonces, como el pecado está ausente de la vida de María, en María brilla el universo. Esta es una fiesta llena de luz. En María brilla el universo como Dios lo pensó, como Dios lo amó, como Dios lo deseó. Y por eso en la fiesta de la Asunción conviene que todos volvamos la mirada hacia ella y junto con ella volvamos la mirada al dador de todo bien,
a Dios nuestro Padre, que así como la recibió con júbilo de todos los ángeles en el cielo, así también en el cielo nos aguarda, porque no se nos olvide que aplica para nosotros lo que Cristo dijo a los apóstoles: me voy, pero me voy a prepararles un lugar. Cristo nos aguarda, María nos aguarda, nuestra vocación, nuestra casa definitiva está allá en la gloria del cielo. Bendita la Virgen pura, bendita la Virgen de la Asunción. Y aquí te digo con todo el corazón, María, y te lo digo en público: gracias, gracias, porque tú fuiste el instrumento de Dios para rescatar mi vocación. Gracias.